Hola, zaragocistas. Llevé un nuevo ridículo en copa y so que escriba he dito que no quería que pasara como con Odio Cesano el año pasado. Parece que ese mensaje pues no ha plegado bien o vestuario porque una de las cosas que más me carlaña lleve un equipo con apatía. Se puede ver un mal juego, pero la apatía y una cosa de enfaigar. También quería mandar un saludo y agradecer a Ruche que hacía una promoción del canal. No suyo Twitter, pues lo fa servir de razón aragonés y le puede hacer una huellada. Con escriba estoy de acuerdo que el partido de ayer no cal hacer análisis porque, bueno, ya como verlo no cal hacer cosa. No más quería destacar a Juan Sebastián, o suyo debut, jugó bien, casi mete un gol, pero la resta no cal decir cosa. Y yo ahora pues tengo dos teorías, está elucubrar, una mica. Una y que no le son posando quién es y por eso ha basado el rendimiento. Esto pues charló otras temporadas que no te debamos pues os refirme que ahora tenemos buena fundación y a yo me parece realizo que no cobren. A segunda ye más de enfregar que le son fendo a cama a escriba. Tampoco no sé bien las razones, porque antimás de fuera pues siempre tenemos mucha menos información que no dentro, como ye lo chico, pero claro, no es lo chico que los primeros 5 partidos se ganan y después veía esto. Pero sería de enfaigarse pro que estoy pasando. Porque no trata bien los jugadores que han de ser profesionales. Y si a tú no te fago yo tuyo entrenador, tú vas a ser profesional y no firmar a un club que te goza y antimás pues con la inversión que a nueva propiedad afectó en año y medio, pues me pienso que también Jorge Mas ha de venir y decirles un par de gosetas de lo que ya en juego, no más ya o nombre do Royal Zaragoza, sino unos tines que se han invertido y que de seguir con este camino pues va a haber que principiar a pensar en no basar, porque pues, los números son los que son. No no se puede hacer otro comentario. También otros años pues se podía decir que la plantilla ya era muy limitada, pero este año no, porque tenemos jugadores que eran cotizados por equipos que luchan por pullar. No, no es como otros años que eran jugadores que no quedaban, sino tenemos jugadores que han de ser mucho más. ¿Escriba tiene culpa? Pues creo que sí. Me pienso que o suyo mensaje ya no plega al vestuario por las razones que sigan. No sé si se le cesa y dentro de un tiempo quiere charlar, pues ayuda pues en sabremos y si no pues no. Me acuerdo de Juan Pombo charlando con vers aficionados, decía que el problema era que había jugadores que no querían. Y era otro problema, me pienso que económico también, pero claro, esas palabras pues salió de hacer pues
explicacions en el vestuario. Y una situación que además con un partido emocional como con Huesca este sábado, pues también en la Romareda puede estar agradecido y que no fega honra al equipo, pero también yo lo que con estos resultados y esta actitud pues no se puede tener otra cosa. Nos han ganado tiempos como aficionados, ahora somos avergoñados, cardañados, pasa un par de días y bueno, se te viene después, bueno, pues este partido sí que sí, pero ya son 11 partidos que no, y a la fin siempre se creba a cuerda por lo más civil que el entrenador, podemos decir, de jugadores, pero bueno, sería ayer no hacía cosa, pero o problema de Zaragoza no lle o zague delantero o que Luna de una lesión no haya recuperado el rendimiento o que haya jugadores con más peso que han de hacer mucho más el equipo y ya hay una cosa de jugadores, porque si no les fago el de entrenador y la temporada ya llegue en un punto peligroso te puedes ir hacia la zona baixa de la tabla sin darte cuenta y pues cuesta muchísimo reaccionar cuando no llega tu idea a principio de temporada o pueden comportarse de raza profesional y a lo menos meterlas ya en los partidos. Vaya bueno.